Buenas noches, Bueno, bienvenidos todos a este Facebook Live semanal de Abogados en Vivo. Hoy estamos muy contentos, toda la comunidad migrante está muy contenta, pues porque la Corte Suprema de Justicia ha fallado a favor de todos los niños migrantes, hijos de padres y madres latinos y latinas que nacieron acá en los Estados Unidos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia dijo, se pueden quedar. Ese también es su país. Estamos muy contentos, abrazamos a toda la comunidad migrante y latina que nos ve hoy en este Facebook Live y que nos verán después. Pues, afortunadamente, la Internet nos permite permanecer. Les disculpo si mi audio está un poco mal. En este momento está cayendo un aguacero en el lugar en el que estoy, entonces trataré de hablar muy poco para dar espacio a los que de verdad tienen algo que decir en este Facebook Live, que son dos de nuestros abogados de confianza, el doctor Mitchell Bronner y el doctor Luis Ayala. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, como lo dice el título, la invitación de este Facebook Live, hoy vamos a estar hablando de coronavirus en el lugar de trabajo. La idea es conversar un poco de cuáles son las opciones de las personas que contrajeron coronavirus en el lugar de trabajo, si es que tienen derecho a compensación, y también hablaremos de compensación laboral, enfermedades y accidentes en el trabajo. Entonces, pues, ¿por qué no empieza, doctor Mitchell, contándonos qué está pasando en este momento con las personas que adquirieron coronavirus en su lugar de trabajo? ¿Tienen derecho a acceder a la compensación laboral? Bueno, no solo para el estado de Nueva York, pero para todo el mundo es pandémico del coronavirus, es nuevo. Entonces, el sistema de justicia en los Estados Unidos, especialmente en cada estado, tiene sus leyes específicas para compensación laboral. Y con coronavirus, estamos preparando reclamos por compensación laboral por los empleados que contactan ese virus, y nosotros estamos preparando esos reclamos dentro de viejos derechos que tienen todos los trabajadores en el estado de Nueva York. ¿Por qué es una nueva situación? No tenemos decisiones antes por qué van a hacer los jueces con esos reclamos de coronavirus, pero tenemos varios derechos en común que podemos usar. Si uno tiene cual mismo herida dentro de su trabajo, tiene reclamos que pueden mandar al sistema de compensación laboral. Puede haber el derecho sin límites. No puede iniciar una demanda contra el empleado, contra el patrón, pero su seguro que tiene que comprar el patrón, el empleado puede iniciar una demanda, un reclamo por ganados perdidos y también por todos los gastos médicos. Tiene que mostrar que el patrón sabe que la herida o la lesión era culpa del trabajo. Por ejemplo, no puede iniciar un reclamo si el coronavirus es contactado en su casa o al tránsito por su trabajo. Pero si llega a trabajo y los otros compañeros de trabajo o el jefe, o por ejemplo si estás trabajando dentro de un clínico de medicina o dentro de un hospital y tiene muchos gente allí que eran tratados por coronavirus, si tiene alguna prueba que puede mostrar que el virus se encontró en su trabajo, nosotros podemos iniciar una demanda. Tiene que decir a su jefe que yo contactó eso en mi trabajo dentro de 30 días de la enfermedad y tiene que ir a un médico. Si estás curando de la sola casa, no tenemos nada que podamos hacer para usted. Pero si dice al jefe, yo estoy enfermo por culpa de mi trabajo, y si dice al clínico, yo encontró eso
virus en mi trabajo, y si llama a nosotros, nosotros podemos iniciar por todos los ganancias perdidas, por todos los gastos médicos, y también un valor si tiene algún daño permanente. Por ejemplo, algunos víctimas de ese coronavirus tienen problemas con los pulmones por la vida. Y eso es un daño que nosotros podemos preguntar por compensación. Tiene que haber más de una semana que falta de trabajo. Si está regresando al trabajo dentro de 3 días, el caso no vale. Pero si estás afuera de su trabajo de más de una semana, nosotros podemos ayudar. Sí, doctor Luis, las personas, digamos, que inician un proceso de compensación laboral porque adquirieron coronavirus en su lugar de trabajo, ¿qué tipo de compensación puede reclamar? ¿Cuánto dinero les dan? Pues cuando uno reclama compensación laboral, lo que hace es que nosotros empezamos sometiendo todos los papeles y le solicitamos primero al médico, que tiene que someter los papeles por usted, y después nosotros le sometemos el resto. Y todo es basado en cuanto a sus ganancias regulares. Tomamos sus ganancias del año previo y sacamos el medio que uno gana por semana. Y de ese dinero se calcula todo. Así que si usted gana $52,000 al año, eso es $1,000 por semana. Así que eso es el básico que se calcula. De ahí se calcula 2/3 de eso. Y después eso se multiplica por el nivel de incapacidad que su médico le dice. Así que usted va a ir al médico, usted va a buscar tratamiento y el médico va a escribir un reporte. En ese reporte va a decir, tiene una incapacidad de cierta cantidad, puede ser 50%, 80%, 100%. Si usted tiene una incapacidad de 100%, pues ese número se multiplica por 2/3 de su ganancia regular semanal y esa es la cantidad de dinero que la Junta Laboral puede asignarle a usted para recibir. Sí, doctor Mitchell, ¿qué pasa con, usted dice ahora que las personas que contrajeron coronavirus en su lugar de trabajo, pues pueden acceder a la compensación laboral, pero ¿es la compensación laboral lo mismo que una demanda? ¿Cuál es la diferencia entre compensación laboral y demanda? Es muy importante saber la diferencia. Ok. Una demanda no puede mandar una demanda contra su jefe, su patrón del trabajo, pero muchas veces están situaciones peligrosas dentro del trabajo que pueda iniciar una demanda contra el dueño del edificio. Por ejemplo, si estás trabajando en construcción. Por ejemplo, si uno se encuentra un trabajo que tiene que hacer al techo y se cae porque no estaban usando una escalera para el trabajo, un andamio que sirve para ese trabajo, pero una escalera que no sirve para el trabajo y se cae. Puede iniciar 2 tipos de reclamos. Un reclamo contra el seguro del jefe, que se llama compensación laboral. El otro es una demanda contra el dueño del edificio. O a veces están varias compañías dentro de un trabajo. Por ejemplo, si está en un gran grupo, puede iniciar ahí está plomeros, carpinteros, contratores, un GC, a General Contractor. Nosotros podemos buscar un otro bolsillo para iniciar la demanda, siempre buscando dinero por el cliente. Los reclamos de compensación laboral paga la ley dentro de 18 días. Si manda los documentos en la manera como tiene que mandarlo, nosotros podemos ayudar a la gente con eso. Al mismo tiempo, podemos iniciar una demanda contra el edificio y esa demanda contra el dueño del edificio muchas veces paga un millonario, porque nosotros podemos preguntar por el dolor y sufrimiento por la vida, pero el cambio de disfrutamiento de la vida, the loss of enjoyment of life.
nosotros podemos iniciar una demanda si toma más tiempo. A veces 2, 3 años, a veces podemos hacer un acuerdo dentro de 6 o 8 meses, pero no tiene lo mismo derecho de haber pagamento iniciando dentro de 18 días. Entonces, están 2 reclamos que podemos iniciar al mismo tiempo. Y a veces están abogados que dicen, no, solo puede hacer un reclamo sobre compensación laboral. Y no sabe que también están un reclamo, una demanda que podemos hacer contra el dueño, contra un otro contractor. Y eso es importante de buscar en cada manera para haber el más dinero posible para los clientes, porque eso, cuando uno tiene un daño permanente, tiene que haber dinero para la vida, para la familia, para mantener su familia, como antes. Doctor, usted nos había dicho ahora backstage que tenía historias de este tipo de casos en los que llegaron los clientes donde ustedes diciéndoles, no, tengo este caso de compensación laboral, me dijo otro abogado que no tengo un caso de tercera parte, que no tengo una demanda, pero ustedes han manejado ese tipo de casos, pues cuando les llegan casos que supuestamente son solo de compensación laboral, pero ustedes logran encontrar una demanda y terminan siendo casos millonarios. ¿Podría contarnos pues alguno de esos casos, qué fue lo que pasó o cómo fue que llegaron ustedes a encontrar la demanda donde otros abogados no vieron demanda? Sí, por supuesto. Recuerdo un caso en donde teníamos un trabajador, estaban construyendo una casa y él estaba pintando la casa. Que pintar un edificio, una casa, cuenta como un tipo de trabajo que está protegido por la ley laboral. Para pintar esta casa no tenían un andamio apropiado, tenían 2 escaleras y las 2 escaleras le pusieron una tabla entre medio, él no estaba sujetada, era muy estable. Él se trepó, él empezó a pintar, se cayó, se hirió. Pues él fue a otros abogados a pedir ayuda y le dijeron no hay caso. Y él pregunta por qué y la razón es porque hay una excepción en donde si es en una casa, si es una propiedad, una casa de 1 o 2 familias, no puede demandar, no tiene ese tipo de demanda. Pero después él vino a nosotros, nos dijo el mismo cuento y nosotros investigamos y nos enteramos que el caso no era tan claro como él decía, no solo era la casa. Él trabajaba no para el dueño, sino quien lo había contratado había sido el ayudante del dueño, un hombre quien el dueño le pagaba. En otras palabras, contaría como un contratista que después le pagó a nuestro cliente como subcontratista. Y él siguió. Y como subcontratista, él sí tenía derecho, entonces, a esa demanda. Nosotros descubrimos que esa manera era la manera para nosotros poder demandar en ese caso. Y ese caso se ganó más de $1 millón. Pregunto, ¿qué pasa con las personas que son indocumentadas, que están de manera ilegal en los Estados Unidos? Pues que sabemos que son muchos migrantes, trabajadores que están pues dándolo todo en Estados Unidos para poder enviar dinero a sus familias o ahorrar para un mundo futuro. ¿Qué pasa con estas personas cuando o contraen coronavirus por culpa de su trabajo o tienen algún otro tipo de accidente y deben presentar un reclamo de compensación laboral? No tienen que haber miedo, porque la ley en New York está muy bien para los inmigrantes que están aquí sin documentos. Está un caso importante en el estado de Nueva York que se llama el Balbuena caso. En ese Balbuena caso, el corte más arriba del estado de Nueva York decía, los jueces hicieron que un trabajador que está en ese país sin documentos tiene los mismos derechos de ver compensación entre una demanda, pero ganados perdidos, por gastos médicos, por dolor, por el sufrimiento de uno que está aquí con documentos, no importa. Y, por ejemplo, están muchas veces que la gente está aquí y están trabajando por un jefe que no reporta que tiene empleados. Y está diciendo que él no era trabajando para mí, él trabajando por otro nombre, pero otro yo no conozco, no importa. También no importa si está pagando en cash y no está pagando el contase. Nosotros podemos y tenemos mucha experiencia mostrando la prueba
que era trabajando, que la herida tuvo en su trabajo y que él tiene los derechos sobre la ley y que él pueda ver una banda como uno que era trabajando aquí, pagando con cheque, pagando tasa y todo. No tiene que haber miedo. Si un abogado tiene experiencia, puede mostrar la prueba que los mismos derechos que tiene para haber compensación con la demanda. Doctor Luis, le pregunto, ¿cuánto dura un caso de compensación laboral? ¿Después de cuánto tiempo las personas empiezan a recibir la compensación que merecen por sus heridas o por su enfermedad relacionada con su actividad laboral? Pues obviamente todos los casos son diferentes. Es imposible uno saber hasta que tengamos la reunión inicial y entendamos el caso y veamos cómo es que todo va. Porque también hay varios pasos que son los que nosotros conocemos, hay formularios que hay que someter, así que nosotros sabemos cómo hacer todo eso, pero se tienen que hacer. También tenemos que contar con las acciones del médico y las acciones de su patrón. Así que todo eso lleva a diferentes tiempos. Lo que sí sé es que dentro de los primeros 10 días de que usted se entera, usted el primer mes se lo tiene que notificar a su supervisor. Y su supervisor tiene 10 días para después reportar el accidente a la junta laboral. De ahí, y si se someten todos los papeles correctamente y si se hace todo bien, dentro de 18 días se supone que uno empieza a recibir los beneficios. Así que en teoría eso podría ser menos de un mes. Usted empieza a recibir los beneficios, usted puede empezar a recibir ingresos de nuevo y usted puede cubrir sus costos. Sí, le pregunto, doctor Mitchell, ¿qué pasa si, digamos, una empleada doméstica, una empleada que hace aseo en alguna casa, contrae el coronavirus porque en esa casa, dentro de esa casa, hay personas pues, infectadas que ya tienen el virus? ¿Habría posibilidad de iniciar un reclamo de compensación laboral? Sí, claro que sí. Nosotros podemos iniciar una demanda contra el seguro. A veces un empleado, un patrón no tiene seguro para sus empleados. Y que nosotros podemos hacer está también un fondo del Estado. La cosa importante tiene que decir dentro de 30 días que tuvo ese accidente, o tuvo esa herida, o lesión, o enfermedad. Y la enfermedad de coronavirus tampoco. Tiene que decir a su jefe, yo contactó ese coronavirus dentro del trabajo. Porque no puede decir que caminando o sur subway yo tomó una birra dentro de cual mismo. No, tiene que decir que contactó dentro de su trabajo. Si su trabajo es dentro de una casa, que uno tiene una enfermedad, está bien. Tiene que decir, ellos estaban enfermos dentro de esa casa y yo no tenía protección suficiente para mí. Y ahora tengo ese virus. Yo fui al médico, al clínico, al hospital, y yo tomo el examen y yo tengo esa enfermedad y no puedo trabajar. Si no puedo trabajar por más de una semana, tiene el derecho de haber compensación. Pero tiene que decir que no puede decir, yo no sé dónde encontró ese trabajo. Tiene que haber algún prueba que alguno dentro de su trabajo tenía una enfermedad. Perfecto. Que muchas personas, muchos migrantes, pues pueden tener miedo de iniciar un reclamo de compensación laboral a pesar pues de que estén gravemente heridos o de que estén muy enfermos, pero que temen perder su trabajo a futuro. ¿Es posible que sean despedidos por iniciar un reclamo de compensación laboral? Muchas veces tenemos clientes que tienen una lesión dentro de su trabajo y después que están lesionados en su trabajo, el jefe dice al este pobre empleado, sabe, no dice que tuvo ese accidente en trabajo, dice caíste en casa. Y se llevaron al hospital. A veces el patrón es que habla ahí, porque el patrón habla mejor en inglés y dice al hospital, él se cayó dentro de la casa, que no es la verdad. Y después, porque el patrón sabe que él tiene que pagar
tasa y también seguro per cada empleado. Entonces, dentro de los archivos del hospital escribieron que era un accidente de casa, pero nosotros iniciamos de correctar eso, diciendo, ese pobre empleado no sabía hablar inglés, uno era hablando por él, y esos documentos no están correctos. Él se cayó dentro de su trabajo. Y nosotros podemos iniciar la demanda. Y a veces el jefe dice, yo me voy a pagar lo mismo. Y pagan por 2 semanas y después se olvidaron de pagar. O un mes. Y después de un mes, tiene un mes para decir que tuvo un accidente. Y el mes se perdido y dice, no, los derechos también están perdidos. Y no puede preguntar por dinero por la vida. Están sin trabajo, sin derechos. La cosa más importante, hablar con un abogado. Nosotros, para hablar con nosotros, no se paga si no ganamos el caso. Y todo que pregunta a nosotros es confidencial dentro de nosotros. Eso es una cosa ética que nosotros no podemos decir a nadie que privado dentro de nuestros clientes no podemos repetir a un tercer partido financiar derechos de nuestros clientes. Doctor Mitchell, muchos clientes... La palabra que andan buscando, Luis, maybe you can help with this. Canons of ethics. Canons of ethics. Los cánones de ética. Sí. Doctor Luis, pues muchos migrantes latinos pueden tener miedo de iniciar un reclamo de compensación laboral, pues para recibir la compensación, la indemnización que merecen por sus heridas, porque creen que los pueden deportar. ¿Es posible esto en un proceso de reclamo o de demanda que puede llegar hasta las altas cortes? Migración, la migra, como llamamos los latinos, puede enterarse de esto y deportar al sujeto que inició, o a su cliente, a la persona que inició los reclamos. No, nosotros nos llegan muchos clientes que no son documentados, que llegaron ilegalmente al país, como se dice, y es muy común y están protegidos en el sistema judicial, están protegidos en que nosotros vamos a proteger toda su información, nosotros los protegemos, sabemos cómo hacerlo todo y tienen derechos dentro del país, sean documentados o indocumentados, están aquí y tienen derechos para usar el sistema judicial y se ha encontrado que en el estado de Nueva York y en el país que ellos tienen derechos para usar el sistema y no hay ningún problema y son protegidos por nosotros y por el sistema. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ustedes como abogados? ¿Cuál es el primer paso que deben dar todas las personas que tienen un reclamo de compensación laboral o que sufrieron un accidente de trabajo? ¿Cuál es el paso número 1? Número 1, tiene que ir a un médico, porque la salud es más importante de todo el dinero que nosotros podemos preguntar para ustedes. Número 2. Número 2, llama al abogado, llama a nosotros para saber sus derechos. Y nosotros, yo estoy haciendo ese trabajo por más de 30 años, mi padre también, la oficina estaba ayudando a gente por más de 50 años. Entonces, pero el elegido del presidente de Academy Trial Lawyers. Nosotros estamos abogados con gran reputación dentro del sistema de justicia y toda mi oficina habla su idioma. Puede contactar nosotros y nosotros podemos explicar todos sus derechos y hacer todo lo que podemos hacer para ustedes para saber el próximo paso que tiene que tomar. Y también tiene que saber si tiene derecho de haber un reclamo sobre compensación, si tiene una demanda tercer partido, cuánto tiempo puede durar el caso, cuánto dinero puede llevar el caso al inicio, al fin, y si tienes abogados que no pueden contestar a esas preguntas, cámbialo, porque
tiene también el derecho de cambiar abogados, pero tiene que haber un abogado de confianza. Y para las personas que quieren, que no están contentos con sus abogados, pueden cambiar de abogados. ¿Esto representa algún costo extra? ¿Cuánto cobra un abogado? ¿Cuánto uno se imagina siempre pues, que los abogados se van a llevar toda la parte de la demanda que ganan? ¿Cuánto debe cobrar un abogado? Nosotros cobramos cada abogado anterior del nuestro tercero. Los gastos que ellos pagaban, nosotros cobramos también y pagamos por el cambio del archivo. Entonces tienen un derecho sin límite de cambiar abogados. Y eso podemos ayudar a explicar mejor también si tratando de cambiar abogados, porque no les gusta cómo contestan sus preguntas. Perfecto. ¿Pueden recordarnos entonces cómo podemos contactar a los abogados de confianza para todos los casos de compensación laboral, de accidentes de trabajo, de personas que han contraído coronavirus por culpa de su trabajo y han pasado, pues han tenido que ausentarse durante semanas, meses, mientras se recuperan de esta enfermedad que en este momento agobia al mundo entero? ¿Cómo los contactamos? Puede llamar nosotros a 1-800-321-1234. Puede llamar del celular, también puede llamar nosotros su Facebook, su abogadosdeconfianza.com, pero el número 1-800-321-1234. 24/7 estamos listos para contestar sus preguntas. No importa dentro de la noche o en la mañana. Estamos listos y puede hablar con un abogado directamente y saber todas sus preguntas y no se paga, pero consultación es siempre gratis. Perfecto. Bueno, les agradezco mucho a nuestro abogado principal y abogado de confianza, Michel Broner, al abogado Luis Ayala. Agradecemos mucho a todas las personas que nos acompañaron hoy en este Facebook Live. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, a que nos sigan en Instagram, a que nos escriban si tienen cualquier pregunta legal, si sufrieron un accidente, si quieren iniciar un caso de compensación, y a que vean los programas de abogados en vivo. Hace 8 días estuvimos hablando con Patricia Machado, que es una abogada de migración. Estuvimos hablando con ella sobre cómo van los casos de migración ahora en la pandemia. También pueden verlo en nuestro canal de YouTube, en Facebook también está colgado. Los invitamos a que nos sigan y a que nos acompañen dentro de 8 días. El próximo jueves veremos a reunirnos acá a hablar sobre más temas que nos interesan a la comunidad latina de Nueva York. Que estén muy bien y que tengan una feliz noche. Gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.